Veníamos entonces hablando de el contexto histórico del desarrollo humano y veníamos diciendo pues que la Revolución Francesa indudablemente había sido un acontecimiento que le había aportado lo que más adelante se iba a llamar desarrollo humano, ya como tal, y que era muy importante pues que pudiéramos nosotros manejar en estos encuentros lo que es el contexto. Indudablemente, cuando el desarrollo humano apunta hacia el contexto, pues ya está apuntando más hacia el ser, hacia la persona. De igual manera, pues la Segunda Guerra Mundial, que ocurre pues en el siglo XIX, no tenemos mucho tiempo, más o menos hace unos 63 años, nos enseña o nos hizo entender, y es lo que hace que haya cobrado como mucha relevancia en la historia de la humanidad. Para mí pues quizá hubo otros acontecimientos muy crueles, ¿verdad? Por ejemplo, los asirios tenían pues formas de castigo muy crueles. Los imperios, el imperio romano, que quizá en esa época no hubo la cantidad de mortandad, pero digamos que la crueldad era prácticamente lo mismo, y sin embargo a la humanidad no la hizo reaccionar. Prácticamente fueron pueblos que lucharon por su libertad, ¿no? Ver hacia lo que hizo Colombia y muchos países, armarse y luchar a la brava. Pero este acontecimiento histórico pues hace que las organizaciones internacionales o la comunidad internacional pues dirija su interés hacia el establecimiento de estos derechos, ¿no? Hacia la declaración de los derechos humanos como unos derechos y unos pactos internacionales. Hoy pues indudablemente los derechos humanos no son solamente de un país, sino son internacionales, y permite, esto es supremamente importante, le permite mucho a estas entidades mirar al ser humano más allá del ámbito de un Estado, más allá de ser parte de un Estado o ser parte de un grupo social. El hecho de poder establecer los derechos hace que al ser humano se mire en todo su vivir, su sentir, etcétera. Más adelante pues hablaremos un poquito más sobre esta parte. Decíamos también pues que había sucedido con esa Segunda Guerra Mundial, cómo había comenzado. Pues indudablemente lo que hace que se prenda el florero de Llorente es porque en el año del 1945, el 6 de agosto, pues entonces a Estados Unidos, la aviación estadounidense lanza su primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, destruyendo totalmente la población y causando más de 100.000 víctimas, ¿verdad? Tanto que, bueno, más adelante hablamos que ya hoy, por ejemplo, el uso de estas armas se están convirtiendo también como parte del derecho a los humanos. Entonces ya hoy los países que quieren estar en guerra no pueden usar todo tipo de armas para defenderse. Igualmente, a los 2 días del mismo año, pues sobre Nagasaki también se lanza otra bomba atómica, pues en el Japón, y por supuesto se generan efectos destructores aún peores que la primera.
Paralelamente a estos acontecimientos, entonces aparece el programa del Partido Obrero Alemán liderado por Adolfo Hitler, donde él proclama o donde él tiene como lema que nadie fuera de los miembros de la nación podrá ser ciudadano del Estado. Entonces, con este lema comienza a haber toda una persecución, ¿verdad? Como dice aquí, nadie fuera de aquellos por cuyas venas, imagínese usted, circule sangre alemana, por consiguiente ningún judío, ¿verdad? Comienza la persecución, será miembro de la nación. Todo no ario llegado a Alemania a partir del 2 de agosto de 1914 será obligado a abandonar inmediatamente el territorio nacional. Por eso muchas veces muchos de ellos no pudieron salir, no salieron, y debido a eso pues indudablemente se perdieron muchísimas vidas. El judío, así como los pueblos orientales, conservan mucho su pasado. Para ellos el pasado, es decir, lo que nosotros llamamos como la enculturación, de generación en generación es muy importante. Cuando uno visita esos países, uno mira cómo museos enteros que hablan sobre las costumbres de todos los aspectos de su país, y les gusta mucho transmitir. Eso se lo transmiten mucho de generación en generación, y por supuesto pues a los turistas también les muestran que aún conservan muchas costumbres, ¿no? Por ejemplo, en un país tan próspero como lo es pues esos países árabes, ¿no? Que son muy ricos por el petróleo, ¿verdad? Y que pues no son países que tengan mucha vegetación, como Dubái. Dubái es un país que vive del turismo y cada vez es más recreativo para poder atender a sus, ¿verdad?, sus visitantes, pero es muy artificial todo lo que uno ve, hasta las playas, ¿no? Ellos trabajan mucho en esa parte artificial, pero tienen unos lujos exagerados. Entonces, pero les gusta conservar mucho. Ahí todavía se ve, el gobierno todavía es ese gobierno tradicional, ¿no? Y así sucesivamente, casi en la mayoría de estos países. Israel indudablemente pues es un país que volvió nuevamente a ser, repatriaron nuevamente al pueblo judío. Es relativamente joven, pues comparado en la lucha de otros países. Israel pues apenas tiene unos 63, 64 años de libertad. Entonces, también muy próspero. Es un país pues que, construido en un desierto, se ha levantado de una manera asombrosa. Entonces esta persecución pues obviamente es como la raíz, ¿no? La raíz de estas ideas políticas que comienzan un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pues es lo que hace que se inicie una persecución, una tortura y una matanza a miles de judíos, gitanos, rusos y católicos en Alemania, Bélgica, Rumania, Holanda, Austria, Polonia, entre muchos otros. En otras palabras, no sabía uno para dónde coger, porque donde fuera, ahí estaba la persecución. Pero el acontecimiento pues más vergonzoso, y que aún la historia lo recuerda, y si nosotros sabemos un poquito de historia, por ejemplo, uno de nuestros papas pues fue ¿verdad?, a Holanda, a Alemania,